Bueno, continuando con el estudio de la factorización para los binomios, vamos aquí a dar una mirada a lo que vamos a conocer como suma de cubos y diferencia de cubos. Vamos a entender entonces la suma de cubos como la suma de dos cantidades que están elevadas a la 3, es decir, al cubo. Para factorizar este binomio, lo que vamos a hacer es predisponer dos espacios donde vamos a tener un binomio y un trinomio. Por eso puse dos espacios, uno más grande que el otro. Y vamos a empezar. Raíz cúbica de a a la 3 es a, lo ubico en el primer paréntesis. Raíz cúbica de b a la 3 es b y lo ubico en el mismo paréntesis. Si es suma de cubos, pongo un más entre ellos. Ahora, para tramitar el segundo factor, lo que vamos a proceder es a considerar SA y SB, es decir, las raíces cúbicas. Entonces vamos a iniciar con el primero al cuadrado, que sería A. Si el primer paréntesis es con más, entonces el término de la mitad es menos. Entonces el primero a la 2 menos el producto del primero por el segundo más el segundo a la 2. Esa sería la estructura de la suma de cubos. Por otro lado, si tenemos una diferencia de cubos, es decir, la resta de dos cantidades que están elevadas a la 3, o múltiplos del 3 también se puede, vamos a proceder de una manera análoga. Dos factores, uno más grande que el otro. En el primero va a ir un binomio y en el segundo va a ir un trinomio. Raíz cúbica de a a la 3 es a, raíz cúbica de b a la 3 es b. Si es una resta de cubos, entonces en el binomio va una resta y por tanto en el trinomio todos van a ir positivos y vamos a proceder de una manera análoga a la suma de cubos. El primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo a la 2. Entonces ahí tenemos una diferencia de cubos y una suma de cubos. Vamos a proceder a realizar algunos ejemplos que nos sirvan para ilustrar esta situación. Vamos a iniciar por la expresión. Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Vamos a iniciar con 64 m a la 3 menos 125. Vamos a analizar las condiciones, ¿sí? En este caso tenemos un binomio, es una resta. Examinemos los términos, si pueden ser elementos elevados a una exponente 3. Entonces podemos observar que 64 tiene una raíz cúbica entera y 5 también es tiene una raíz cúbica entera. La raíz cúbica de 64 es 4, dado que 4 por 4 por 4 nos da 64 y 5 por 5 por 5 nos da 125. Entonces vamos a proceder con dos factores, uno más grande que otro. En uno va a ir un binomio, en otro va a ir un trinomio, y vamos a empezar. Raíz cúbica de 64 es 4, raíz cúbica de m a la 3 es m, raíz cúbica de 125 es 5. Como es una resta, vamos a poner un menos en ese binomio y vamos a proceder a trabajar el trinomio, el otro factor. Entonces el primer término a la 2 sería 4m a la 2, o sea 4 a la 2, 16, m a la 2. Como el binomio es negativo, todos los términos del trinomio son positivos, más el primero por el segundo, 4m por 5 da 20m, más el segundo término a la 2, 5 a la 2, 25. Ahí tenemos entonces una cantidad, un binomio, una resta de cubos que ha sido resuelta. Ahora vamos a proceder con otra situación. Supongamos la expresión 27n pongamos algo interesante acá. ¿Qué tal si ponemos 27n a la 4 más 8n? Observemos
que en este caso es una suma, un binomio, pero ustedes dirán, no tiene exponentes de 3, o sea, exponentes cúbicos o múltiplos de 3. Sin embargo, en clases hemos conversado que es necesario siempre inspeccionar si la expresión polinómica es susceptible a ser factorizada, por ejemplo, con lo que hemos aprendido de factor común. En este caso, tanto el 27n a la 4 como 8n tienen en común el factor n. Vamos a proceder a extraerlo. N que multiplica a 27, n a la 3 más 8. Ahí hemos factorizado la expresión una vez y hemos obtenido dos factores. Sin embargo, dentro del paréntesis observamos que tenemos 27n al cubo más 8. Tiene la estructura de suma de cubos. Vamos a proceder a factorizar dicha suma de cubos. El factor n no podemos botarlo, no podemos desecharlo. Ahí está n que multiplica los dos espacios donde vamos a factorizar esa suma de cubos. Raíz cúbica de 27 es 3, raíz cúbica de n a la 3 es n, raíz cúbica de 8 es 2 y como es una suma, este binomio queda positivo. Quiere decir que el trinomio que va a ir en el siguiente paréntesis, el término del medio, debe ser negativo. Entonces iniciamos. Primer término al cuadrado, o sea 3n a la 2. 3 a la 2 es 9, n a la 2 menos el primero por el segundo, 3n por 2 da 6n, más el segundo a la 2, 2 a la 2, 4. Es así como hemos factorizado la expresión 27n a la 4 más 8n y hemos obtenido como respuesta tres factores. Vamos a mirar un último término donde tenemos algo como 8 sobre 125 x a la 9 menos 1. Si revisamos la expresión, podemos darnos cuenta que 1 es una cantidad que puede estar elevada al exponente que nosotros necesitemos. En este caso necesitamos que esté elevado a la 3. Vamos a proceder dos factores. Entonces, raíz cúbica de 8, 2 sobre raíz cúbica de 125, 5. Raíz cúbica de x a la 3 sería de x9, perdón, es x3 y raíz cúbica de 1 pues es 1. Como el binomio es negativo, por eso en el primer término ponemos un menos. Ahora, en el segundo factor vamos a poner el primero a la 2, o sea 2x a la 3 quintos a la 2, lo que nos daría 4x a la 6 sobre 25. Hemos elevado el 2, el x a la 3 y el 5 al cuadrado. Más el primero por el segundo, entonces 2x a la 3 quintos por 1, pues da 2x a la 3 quintos, más el segundo a la 2, 1 a la 2 es 1. Vamos a dejar este polinomio factorizado hasta acá. Es posible que algunos vean el primer término donde dice 2 quintos x al cubo menos 1, que se pueda factorizar. Sí, es cierto, podemos hacer una diferencia de cuadrados, ¿sí? Diferencia de cubos, perdón, sin embargo vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces hemos aquí ejemplificado términos que nos permiten representarlos como suma y diferencia de cubos, considerando tres ejemplos. Hemos conversado un poco de la estructura y hemos avanzado un poco más en el estudio y la comprensión de la factorización.